Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, hoy y todos los días. Amén. Qué bonita alabanza, la canción a la Trinidad. Así como estamos, amados, les voy a pedir por favor que vaya rápidamente a la palabra y que la abra en el libro de Jueces, capítulo 3. Hoy seguimos con nuestra serie del libro de Jueces y hoy como tema vamos a estar estudiando, amados hermanos, los 3 primeros jueces de Israel. Los 3 primeros jueces de Israel. ¿Quién se los ha estado estudiando y ya se los aprendió los 3 nombres? ¿Ah? El primero les voy a ayudar, allá está el hermano Roberto. Robertito. Otoniel. El otro. Les voy a ayudar con uno, Ahod. ¿Y el tercero? ¿Quién me puede decir el nombre? El nombre del tercero. Shangai. ¿Sí? Sangar, el tercer juez. Amén. Entonces, hermano, acuérdense, esa es la tarea que tiene de aprenderse los 12 jueces de Israel que aparecen en el libro de los jueces. Ya hemos orado, hemos adorado a través de los cánticos también. Y a los que nos van a ver a través de la página de Facebook, les hacemos la recomendación de siempre: búscate una Biblia, quédate con nosotros hasta el final del estudio para que tengas el contexto correcto. Hermano, estamos siempre recordándole que estamos en la página de YouTube también para que entre, para que comparta, para llegar a más personas con la sana doctrina. El enlace aparece en el video. Lo último que vimos, amados hermanos, la semana pasada estudiamos, si usted recuerda, los 7 primeros versículos de Jueces 3. Y lo que mirábamos, amado hermano, es que Dios no echó afuera a todos los habitantes de las naciones que estaban alrededor de Israel. Y decíamos que Dios no las echó afuera, amado hermano, para que la nueva generación, los que nunca habían estado en guerra, conocieran de la guerra. Y también había otro propósito: para probar el corazón de esta nueva generación. Hermano, Dios todavía nos tiene aquí en medio de gente impía, muchas veces trabajando, muchas veces en cualquier lugar, en el campo de fútbol, en el supermercado. Y son para 2 cosas, hermano. Número 1, para ver qué hace usted, para probarlo. Si usted se inclina su corazón para el lado de los impíos, o usted glorifica el nombre de Dios hablándole a esos impíos de la palabra de Dios. Y esas son las 2 razones porque Jehová no echó de la tierra a los ciudadanos cananeos, amonitas y todo eso, ese tipo de gente, para probar a su pueblo. También, amado hermano, estos no obedecieron a nuestro Señor y cayeron en pecado, amado hermano, y empezaron a casarse entre ellos. Le entregaron sus hijas a ellos y le entregaron también, amado hermano, a sus hijos a ellas también. Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 3. Dice: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él les había dado a sus padres por mano de Moisés. Pero le digo, los dejó para probarlos, amado hermano. Cuando Dios permite que nosotros estemos en una prueba, es para eso, hermano, para conocer el corazón, que usted conozca su corazón, porque Dios ya lo conoce. Dios no tiene ninguna duda quiénes son sus hijos. Pero a veces es necesario, amado hermano, que Dios nos meta en diversas pruebas para que nosotros estemos claros de qué lado está nuestro corazón. Cuando como cristianos no queremos obedecer a Dios y su palabra, terminamos viviendo, amado hermano, entre los impíos. Mira lo que dice el verso 5. Antes de entrar al estudio, le estoy solamente refrescando la memoria. Verso 5 del capítulo 3. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos. Imagínense, amado hermano, los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, no los cananeos entre los hijos de Israel. Ellos los dejaron ahí y empezaron a habitar entre ellos y empezaron a corromperse entre ellos, porque habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos
heveos y jebuseos. Y aquí está lo que pasa cuando uno se mezcla, amado hermano, con pura gente impía. Como le he dicho siempre, nosotros como cristianos podemos tener amigos seculares, sí, podemos tener. Pero que no tu mejor amigo, no me vengas a decir que tu mejor amiga, tu mejor amigo es un inconverso. Porque como vamos a ver, amado hermano, Dios permite eso, pero para probarlo, que tú glorifiques el nombre de Él con los impíos. Pero muchas veces vemos que los cristianos terminan haciendo y viviendo entre los impíos, riendo en los mismos chistes vulgares, hablando como ellos hablan y celebrando cosas que no deberían de celebrar. En el verso 6, mira lo que pasó. Y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a otros dioses. ¿Qué es lo que te lleva cuando te mezclas con pura gente impía, que te mezclas con pura gente secular? Que terminas haciendo lo que ellos hacen, hermano. Al final siempre es lo mismo. El pecado, amado hermano, de juntarse con yugo desigual siempre va a traer sufrimiento. Y es lo que vamos a ver en el pueblo de Dios. Porque estos terminaron con pecadores que odiaban a Dios. Y estos los inclinaron, hicieron que su corazón se inclinara a sus dioses. No siguieron al Dios verdadero. Los hicieron que siguieran a dioses falsos. Se unieron en yugo desigual. ¿Y qué es lo que trae el yugo desigual, amado hermano? Pecado y sufrimiento. Hermano, hay muchas formas de yugo desigual. No, la principal es el matrimonio en estos tiempos. ¿Cuántas historias conocemos de muchachas que eran bien cristianas o muchachos que eran bien cristianos y empezaron a salir con alguien que no era cristiano, que no tenía principios cristianos, y la muchacha dijo, yo lo voy a convertir? O ya van a ver que con el tiempo ella se va a convertir, dice el muchacho. ¿Y qué es lo que vemos casi siempre, hermano? Generalmente, que la muchacha cristiana termina yéndose para el mundo o que el muchacho cristiano termina yéndose para el mundo. Eso es en los matrimonios de cristianos con inconversos. Vemos lo que acarrea ese pecado, amado hermano, que se terminan separando, que terminan muchachas embarazadas con hijos y ya sin el papá porque era mundano y a él se le dio igual irse a la calle y buscarse a otra. Entonces, por eso decimos que el yugo desigual, amado hermano, trae dolor, trae pecado y el pecado da dolor, sufrimiento. Lo mismo en aquellos que hacen sociedades con mundanos. Sociedades, no me gusta usar la palabra mundano, hermano. Me gusta usar porque todos somos del mundo, ¿no? Vivimos en el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero no somos extraterrestres tampoco. Entonces, secular, una persona que no quiere nada con Dios. Tampoco podemos hacer negocios con eso, porque cuando quiera hacer negocios ilícitos, si tú eres cristiano le vas a decir, oye, pero no podemos hacer esto, está mal hecho. Y él te va a decir, bueno, eres mi socio. Ahora tienes que hacer lo que yo hago. Entonces, por eso no se junta uno con yugo desigual. En el versículo 7, amados hermanos, vamos a ver lo que sus romances impíos hicieron, adorar a otros dioses. Mira lo que dice. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y se volvieron y se olvidaron de Jehová, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Ese romance, ¿a qué lo llevó? A olvidarse de Dios. Decíamos la semana pasada también que lo más malo que puede hacer un ser humano es olvidarse de Dios, es apostatar de Dios. Podemos garantizar, amados hermanos, que cuando alguien se une en yugo desigual, va a fracasar. Y lo hemos visto en este libro de Jueces, tanto como en el libro de Josué. Ha venido la palabra de Dios diciéndonos, no se junten con yugo desigual. Ahora, en el verso 8, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios? Mira lo que dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años.
Hermano, si usted se acuerda, Dios sacó a los israelitas con mano poderosa ¿de dónde? De Egipto. ¿Y qué eran los israelitas en Egipto? Esclavos. Todo lo que estos están sembrando, amados hermanos, lo van a empezar a cosechar ya. Se han querido apartar de Dios, han querido apostatar de Dios, han querido no seguir a Jehová. Bueno, Jehová los va a dejar hacer lo que ellos quieren, hermano. Ellos van a cosechar lo que han estado sembrando. Dios los había sacado de la tierra de Egipto y los había hecho libres. Y no solamente los había hecho libres, sino que también les había dado una tierra, hermano, donde fluía leche y miel. Ese es el Dios bueno que nosotros tenemos. Pero ellos, amados hermanos, no tenían una cosa que como iglesia nosotros tenemos, y es al Espíritu Santo. Ellos estaban en un pacto, como hemos venido hablando, condicionado. Ustedes se portan bien, los bendigo; se portan mal, les va a ir mal. Y van a empezar a recibir, amado hermano, lo que han estado pidiendo. Han estado queriendo, amado hermano, separarse de Dios, desechar a Dios, desechar a Jehová, el único Dios bueno y verdadero. ¿Y por qué lo querían desechar al único Dios bueno y verdadero, hermano? Por ídolos, por dioses falsos que tenían los cananeos. De ser libres volvieron a ser esclavos, y volvieron a ser esclavos de un hombre, amado hermano, que era tremendo. Porque dice, Dios los entregó en las manos de un rey pagano. Este rey, amado hermano, se llama Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Imagínense, este hombre vino de lejos. De lejos invadió a Israel y los conquistó. Mesopotamia, amados hermanos, es el oriente de Siria y el norte de Irak en la actualidad. Este era un rey sirio y llegó y los hizo esclavos, y después de ser libres, después de ellos dominar, amados hermanos, pasaron a ser dominados. Volvieron a ser esclavos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Ser esclavos? Les dijo Dios. Pues séanlo. Y los entregó, dice la palabra de Dios, y los vendió. ¿Quién puede vender algo? El que es dueño, hermano. El pueblo de Israel era de Dios, porque Dios los compró. Dios fue el que los sacó de Egipto con mano poderosa. Ellos pasaron de ser esclavos de Egipto a ser esclavos de Dios, amados por amor. Hermano, los que estamos aquí, ninguno, así no tenga Cristo o tenga Cristo, ninguno deja de ser esclavo. Uno es esclavo de lo malo y otro es esclavo de Dios, por amor. Pero todos, amados hermanos, seguimos siendo esclavos. Tenemos que entender que Dios nos prohíbe cosas, amado hermano, como este pueblo que le prohibía cosas, hermano, no porque es malo para Dios. A Dios no le afecta nada. Él tiene aceidad en sí mismo, recuerden, tiene vida en sí mismo, sino porque nos afecta a nosotros. Pero cuando insistimos, amado hermano, en eso, Dios nos deja hacerlo para que aprendamos por las malas lo que Él quería tratarnos por las buenas. ¿A cuánto les ha pasado? A veces insistimos tanto en un pecado, amado hermano, que Dios te dice, no, es malo, no, ya lo tuviste que haber dejado, no vayas a hacer eso porque te va a traer dificultad. Pero sigues insistiendo a un punto que Dios te dice, hazlo. Y como vimos en toda esta serie de jueces, amado hermano, va a ser el pueblo de Dios apostatándose, Dios castigando y después Dios teniendo misericordia de este pueblo. Lo mismo que tiene con nosotros. Nosotros, amado hermano, nos caemos, rogamos, nos perdonan y cuando ya estamos bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa generalmente? Volvemos a caer. Por eso la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no es para que vivamos pecando, hermano. Como dice Romanos, no es para que vivamos pecando. ¿Qué diremos? ¿Que porque sobreabundó la gracia nos vamos a dedicar a pecar? No, al contrario. Por amor a ese Dios lleno de misericordia tenemos que cambiar nuestra vida. Dios le dio a Israel lo que quería. No quisieron servir a un Dios bueno, pues les entregó en las manos de un rey malo. Mira lo que significa el nombre de este rey, Cusán Risataín. Este nombre quiere decir doblemente malo.
Imagínense, vivir en las manos de un Dios bueno y renegar tanto y apostatar de este Dios bueno y irse atrás de un Dios, de un rey, perdón, que su nombre es doblemente impío, doblemente malo, doblemente horrible para hacerte daño. Y eso era lo que quería el pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos años los gobernó este rey? 8 años, hermano. 8 años que tuvieron, se recordaron cuando estaba las generaciones anteriores en Egipto. 8 años que tuvieron que, de lo que daba la tierra, que fluía leche y miel, tenían que apartar para llevarle a este rey. 8 años que si a ese rey le gustaba una de las hijas de los israelitas, él la podía tomar como mujer. 8 años que no tuvieron comunión con el Dios bueno, hermano. ¿Sabe lo más triste, hermano? Todos los que estamos aquí conocemos a una persona que lleva 8 años separado de Dios. 1 año separado de Dios. 2 años separado de Dios. Pero hoy vamos a aprender que si tú que no estás viendo vives separado de Dios por mucho tiempo, hoy Dios te dice que puedes hacer una cosa. Y la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Verso 9. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Hermano, el pueblo esperó 8 largos años para clamar a Dios. Si alguno de nosotros anda mal este día, ¿cuánto tiempo piensas esperar? Hermano, yo creo que si Dios me pasara por una prueba y me separara un poco de Dios, hermano, yo creo que yo sería máximo como Jonás. 3 días y 3 noches, ya estuvo, ya no quiero más. ¿Ah? Porque tenemos que esperar estar tan mal, hermano, para clamar a Dios. Dios está ahí. Dios está, que si tú pides perdón, te perdona. Porque Dios muestra su misericordia. Acuérdate, misericordia es no darte lo que te mereces. Este pueblo israelita lo que merecía es que los destruyera Dios por idólatras, por rebeldes. Pero Dios, cuando ellos clamaron, ¿qué fue lo que hizo? Levantó un libertador. Eso es lo que quiere decir jueces, hermano. Libertadores. 8 largos años para clamar a Dios. ¿Por qué? Te pregunta, ¿por qué ellos esperaron tanto? Y yo te voy a decir, ¿por qué esperaron tanto? Porque el pecado, amados hermanos, nos hace ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué ciego? Porque tú estás pecando y no puedes ver el mal que te estás haciendo tú mismo y a tu familia. ¿Por qué sordo? Porque siempre va a haber un hermano que te va a hablar de la palabra de Dios y te va a exhortar y te va a reprender y tú vas a hacerte el sordo, como que no te importa lo que te digan. ¿Y por qué mudos, amado hermano? Porque estás a un clamor de pedir perdón a Jehová y no lo haces. Eso es lo que nos hace el pecado. Ciegos, sordos y mudos. De aquí se inspiró Shakira, yo creo. El pecado, amados hermanos, trabaja de una forma de que primero te hace sentir bien. Primero te convence que no es tan malo lo que estás haciendo. Segundo te dice, todo mundo lo hace. Pero por último, saca lo que verdaderamente es, saca el veneno y lo que va a hacer es matarte poco a poco. Pero vuelvo y le digo, hoy la clave la tenemos aquí, clamar a Dios. Cuando te sientas más hundido en el pecado. A eso está Dios, a un clamor. Dios prometió que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Y levanta a un libertador, amado hermano, esto es un juez, que se llama Otoniel, hijo de Cenaz, dice, hermano de Caleb. Ahora, lo que hemos venido estudiando el libro desde el principio, cuando pasamos por jueces, este Otoniel que es de Caleb, no, acuerde, sobrino.
Este Otoniel era hijo del hermano menor de Caleb. Era sobrino. Ahora, ¿por qué la Biblia tiene esa contradicción? Y aquí es donde tenemos que poner atención, hermano. Porque a veces te dice, ya ves, la Biblia tiene contradicciones. Primero en Josué decía que Otoniel era sobrino de Caleb. Y ahora dice que es hermano. Hay una contradicción. Pero no. Si no es la forma literaria de escribir. En la Biblia vas a hallar que a los sobrinos, a los primos y a los hijos, a los hermanos, se les llama hermanos. No hay ninguna confusión. Por eso, primero nos enseñan allá en Josué que era sobrino de Caleb. Al leer esto y tener un poco de estudio en la palabra de Dios, en la teología, te das cuenta que es una forma de que así les decían tanto a los primos y a los sobrinos, que eran como hermanos. ¿Cuántos de aquí tienen primos que dicen, es como mi hermano? Lo mismo. Entonces, para no confundir, Otoniel no era hermano de Caleb, sino era el sobrino de Caleb. Lo que vemos aquí, amado hermano, que ese gran héroe que fue Caleb siguió enseñando la palabra de Dios a su familia, porque el primer juez que he levantado en jueces para el pueblo de Israel es un sobrino de Caleb. Verso 10. Y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. El Señor entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataín. Acuérdense, hermano, esta es la primera vez en la Biblia que viene la frase, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y es lo que le digo, aquí es la primera vez que que aparece en la Biblia que el Espíritu de Jehová desciende sobre un hombre. Y la diferencia de ellos, amados, y de nosotros es que en ellos tenía que descender el Espíritu de Jehová en ellos. Usted tiene el Espíritu de Dios en usted. El Espíritu de Jehová no desciende como muchos hermanitos dicen, te pedimos que desciendas, que vengas. No, hermano, el Espíritu Santo, cuando usted pasó de muerte a vida, que Dios le regaló el nuevo nacimiento, usted fue revestido con el Espíritu Santo. Usted ve bautizado, o sea, sumergido en el Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Por eso nosotros no invitamos al Espíritu Santo a venir. El Espíritu Santo está en nosotros. Es nuestro paracleto, es nuestro abogado, es el que nos guía a toda verdad. Pero aquí es la primera vez en la Biblia que dice que el Espíritu de Jehová descendió sobre una persona. Otoniel vivió en el principio de Zacarías, hermano. Mire, verso 11. Y la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Ahora, ¿por qué le digo que Otoniel vivió al principio de Zacarías 4:6? Porque vaya ahí a Zacarías 4:6 para leerlo. Hermano, tanto Otoniel como los jueces, como nosotros tenemos que vivir en este principio. Mira lo que dice la palabra de Dios. Zacarías, capítulo 4, verso 6. Zacarías, capítulo 4, verso 6. Dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Hermano, las guerras que peleamos nosotros, los hijos de Dios, las ganamos es por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Es Cristo, amado hermano, el que ya venció. Y Otoniel sabía que era por el poder del Espíritu de Dios, amado hermano, que iba a ganar la batalla y que iba a poder hacer reposar la tierra. ¿Sabe cuántos años después de que Otoniel venciera a este doble rey malvado, doblemente malo, que así se llamaba, descansó la tierra? 40 años, hermano. 40 años, volvamos ahí, al verso 11.
40 años que la tierra descansó, 40 años que el pueblo tuvo comunión, 40 años que el pueblo tuvo plenitud. 40 años descansó la tierra. Ahora, ¿qué crees que pasó cuando murió Otoniel? ¿Ah? Hermano, cuando este líder que levanta a Dios, más guerrero que un juez, lo que hizo el pueblo cuando Otoniel muere fue volverse a apartar de Dios. Mira lo que dice. Cuando muere Otoniel, amado hermano, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo malo, dijimos? Olvidarse de Dios. Eso es lo peor que alguien puede hacer. Olvidarse de Dios. Y dice, volvieron a hacer lo malo ante los hijos del Señor. Entonces el Señor fortaleció, levanta a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Mire, ante los ojos de ellos, hermano, ellos estaban haciendo lo bueno. Todo el que vive pecando y se la tira de cristiano, pero él vive pecando ante sus propios ojos, él cree que está bien. Pero le digo, sordo, ciego y mudo. Como se apartaron de Dios, Dios fortalece a este rey llamado Eglón, rey de Moab. Y este a su vez, verso 13, mira lo que hace. Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Este Eglón, amado hermano, rey de Moab, y me gusta como lo dice para explicárselo mejor en la Reina Valera. Mira, versos 12 y 13. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, los moabitas, contra Israel por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón, los moabitas y los amonitas. ¿Sabe quiénes son estos, hermano? Estos son los que nacieron de la relación de incesto entre Lot y sus hijas. Los moabitas y los amonitas eran primos, hermanos, ahora sí. Y estos fueron enemigos de Israel todo el tiempo, hermano. Pero le digo, el pecado que comete usted ahorita, tal vez usted, si Dios lo perdona, no lo va a pagar las consecuencias muchas veces. Pero la generación que viene próxima va a pagar las consecuencias. Tenemos el mismo caso entre Sara y Agar. Siguieron peleándose los hijos hasta el día de hoy. Por eso tenemos que tener cuidado, amado hermano, no vivir pecando, no caer en el pecado. Tenemos que tener cuidado, tenemos que vivir en santidad. Eso es lo que nos toca hacer, vivir en santidad. Estos dos se unieron también con los de Amalek, los amalecitas, y fueron contra Israel. Y dice, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Como aquí, amado hermano, en un estudio que tenemos cada miércoles, y a mí me gusta estarle recordando y refrescando la mente, quiero que alguien de aquí me diga cuál es la ciudad de las palmeras. No. ¿Quién da más, dijo? Y no se vale chepear. Miro uno. No. ¿Cuál es la ciudad de las palmeras? Jericó, hermanos. Recuérdese que ayer era como un oasis, ayer era hermoso. Ya Jericó, amado hermano, ya no tenía los muros, ¿se recuerda? Pero ayer era un oasis precioso, amado hermano. Ahí era abundancia, era un plan, era un valle. Y dice que este rey, amado hermano, juntó a estos otros dos reyes y fueron en contra de Israel y tomaron la ciudad de las palmeras. A esto es Jericó. ¿Y qué pasó en Jericó, hermano? ¿Se acuerda? En Jericó fue la primera gran victoria que tuvo el pueblo de Israel. Ahora, imagínate, te derrotan donde tú tuviste tu primera gran victoria. ¿Qué te quiere decir eso? Ellos tuvieron una gran victoria, ¿por qué? Por obedecer a Dios. ¿Qué les dijo Dios en esa victoria? Ustedes no van a pelear, ustedes lo que van a hacer es vas a agarrar a la gente y vas a dar, ¿cuántas vueltas eran? ¿Se acuerdan?
Sí, gloria a Dios, hermano, eso es bueno, ¿ve? Hay que estarnos refrescando. Mucha gente dice, sí, el pueblo de Israel dio 7 vueltas y cayeron los muros. No, dieron 13 vueltas, por todas. Pero Dios les dijo, van a hacer esto. Ellos obedecieron y Dios les dio una gran victoria. Pero ahora están desobedeciendo a Dios. Y en el mismo lugar que Dios les dio esa gran victoria, ¿ahora qué hay? Una gran derrota. Lo que quiere decir que el pueblo de Dios, amado hermano, si obedece victorioso, pero si está en contra de Dios, va a perder. Y estos tuvieron una gran derrota por desobedecerlo. Y van a volver o no van a volver. Y volvieron a ser esclavos, hermano. Mire, cuando usted esté en Cristo, hermano, y usted se separa de Dios y usted vuelve al mundo, hermano, usted va a volver a ser el esclavo peor que era antes del mundo. Porque casi siempre el postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 14. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Hermano, mire, cuando el pueblo rogó a Dios, Dios en su misericordia no les dio lo que merecía, sino que les dio gracia y los volvió a salvar. ¿Y tuvieron cuántos años de paz? 40. Pero este pueblo empieza a ser rebelde, empiezan a ser RBD, y Dios les levanta a ese rey, un rey que se unió a otros 2, y esto como persistieron en pecar, la primera vez solo los castigaron 8 años, y tardaron 8 años en ir a clamarle a Dios. Hoy se va a tardar 18 años, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, amado hermano, y renegamos de Dios y nos volvemos atrás, tu corazón se endura más todavía. Y esto fue lo que le pasó a este pueblo. Este pueblo endureció más su corazón. Y ahora no se tardaron 8 años, hermano. Si tú hubieras estado ahí, dile, oye, ¿te acuerdas que cuando cometimos pecado, estuvimos 8 años, nos tardamos 8 años y después clamamos y Dios nos contestó? No habrá uno que le hubiera dicho, ¿y por qué no volvemos a clamar? Pero el pecado, hermano, te seduce tanto con lo que te gusta que no puedes clamar a Dios muchas veces. Y eso es lo que le está pasando a este pueblo. Su corazón está más endurecido. Aquí también vemos algo curioso, amado hermano, y hasta un punto ridículo. Si ustedes se acuerdan de lo que estudiamos en Josué, ustedes deberían de acordarse de este rey, Eglón. Este rey Eglón, amado hermano, el nombre de este rey significa un pequeño ternero. Oiga bien, pero este rey Eglón, el nombre no debería ser un pequeño ternero, debería ser un gran toro gordo, como vamos a ver más adelante. Porque este hombre, dice la Biblia que era grueso, dice. Y en otras traducciones dice que era un hombre muy, pero muy obeso, muy gordo. Verso 15. Dice, pero los hijos de Israel, oiga bien, clamaron al Señor y el Señor le levantó un libertador. Aquí vamos al segundo juez. ¿Cuál fue el primero? Otoniel. ¿Cuál es el segundo? Ahod, ¿ok? Hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Ponga atención en esto. ¿Cuántos zurdos hay aquí? ¿Cuántos? Levanta la mano los zurdos. Left hand, left foot. ¿Quiénes son? 1, 2. Hay 2 zurdos. Bueno, ponga atención aquí. Esto es bien importante porque dice, ¿y qué tiene que es un zurdo? Porque ahora los zurdos los miramos normales, ¿verdad? Antes no, hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se le dice a la derecha? La diestra. ¿Y cómo se le dice a la izquierda? La siniestra. Entonces, alguien que era zurdo en este tiempo, amado hermano, no era bien visto. A tal punto que le obligaban a hacer derecho. Porque era algo que no se miraba bien, no lo soportaba. Creían que era un castigo ser zurdo.
Y vemos que aquí Dios va a usar un zurdo. Por eso la mención dice, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. El nombre de Ahod significa testigo o el que está presente. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Aquí quiero decirle que aquellos que se han apartado de Dios por mucho tiempo antes de entrar a lo del rey de Moab, amado hermano, es hora de clamar a Dios y Él te levantará. Estos clamaron a Dios una vez más y Dios los escuchó y levantó el segundo juez, el segundo libertador, el hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo, dice. Ahora, ¿sabe de qué tribu era Otoniel? Hoy estoy predicando con examen, si ya se dieron cuenta. De Judá. Exacto. Y Ahod es de la tribu de Benjamín. ¿Qué significa el nombre de Otoniel? ¿Alguien sabe? León del Señor, el león de Jehová. Ese es lo que significa el nombre de Otoniel. Hermano, apunte, porque cuando tengamos vigilia, van a ser las preguntas de la vigilia. Van a ser de 300 preguntas en la vigilia, tenemos todas las noches. Y dice el premio también de 300, gloria a Dios. Y dice que los hijos de Israel mandaron un presente a Eglón. Aquí un presente, amado hermano, aquí un presente es un tributo, no es un regalo. Acuérdese, un tributo era el que se le daba al rey que estaba dominando en el país, que era el rey que había doblegado otro país. Entonces, escogen a Ahod, que era zurdo, amado hermano, por una razón, como le digo, y lo mandan a dejar los tributos a la casa del rey Eglón. Eglón se oye grandote, ¿va? Eglón. ¿Cómo te va? Eglón. Y sí está bien grueso este hombre, dice ahí. Y dice que los hijos de Israel mandan este presente a Eglón. Verso 16, mira lo que dice. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo. Ahora, y ató a su muslo derecho debajo de la ropa. 1 codo de largo, hermano, es algo así. ¿Sí o no, hermano Roberto? Usted que sabe de... Así. Hizo una espada así de grande, hermano, con doble filo. Y aquí dice, es como la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Pero dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Ahora, vamos a ver lo que puede hacer una espada de doble filo. Dice que este hombre se hizo esa espada así. ¿Y dónde se la puso? En el muslo derecho. Ahora, recuérdese, en ese tiempo, hermano, no habían zurdos porque los obligaban a hacer derecho. Todos los que eran derechos, ¿a dónde se tenían que amarrar la espada? Al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando peleas, ¿qué es lo más fácil? Sacar la espada de aquí. Ahora, nadie espera que la saques de aquí. Y ahorita va a entender por qué Dios usó a este hombre. Dios va a usarte con lo que tú tengas. Y te va a preparar con lo que tú tengas. Nadie puede decir, es que Dios a mí no me puede usar. Dios usa al que Él quiere, amados hermanos. Del lado derecho, porque era más fácil para él sacar del lado, como era zurdo, sacar la espada, hermano. Y dice que entregó el presente a Eglón, y que Eglón era, mira lo que dice. Presente al tributo de Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy grueso. Otras traducciones dice, era un hombre muy obeso, muy exageradamente gordo. 18. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. O sea, Ahod no fue solo. ¿Qué dice? Despidió a la gente que había traído. O sea, el tributo, ¿qué era, hermano? Tal vez era oro, tal vez era plata, tal vez eran vacas. O sea, todo eso junto. Lo de la cosecha, tal vez eran ovejas, tal vez eran cabras. Todo eso lo llevaban al rey que mandaba en ese tiempo.
Y ese era el regalo que le había llevado este juez que había levantado el Señor. Pero termina de darle el presente, amado hermano, y le dice, váyanse. Despide a todos los que llegaron con él. ¿Se acuerdan de Gilgal, hermano? ¿Sí se acuerdan de Gilgal? Hoy es prédica examen, ya les dije. Mira lo que dice. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal. ¿Qué había en Gilgal? ¿Quién me puede decir? El campamento. Ahí llegaron y hicieron el campamento. Pero ¿se acuerda qué hicieron ahí? El memorial de las piedras. Ahora, imagínate, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Tú vas pasando por donde te recuerdas que erigieron un memorial para acordarte la grandeza que Dios había hecho al dejarte pasar por el río Jordán en seco. Y tú estás viendo el memorial y dice, aquí fue donde Dios nos dio la victoria. Aquí es donde Dios nos cuidó y nos pasó con gran poder y gloria. Y después empiezas a ver todos los ídolos, los falsos dioses que Eglón había puesto en ese mismo lugar. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo? Sí. Hermano, hay algo que les decía la semana pasada. Yo no sé usted, pero cuando a mí alguien hace chistes de Dios, me molesta. Yo antes los hacía, hermano. Pero ahora que estoy en Cristo, yo oigo que hacen chistes de Dios y me molesta. Cada vez que miro al colectivo LGTBIQA+, reírse de Jesucristo, vestirse como gay, desnudo ahí y haciendo esas payasadas, me molesta. Eso es un celo santo, amado hermano, porque es algo que no me lo hacen a mí, se lo hacen a Dios. Pero soy cristiano y me molesta. Este hombre, amado hermano, Ahod, cuando pasó por ahí, habían puesto un montón de dioses falsos donde Jehová los había pasado con gran poder y gloria. Eglón había convertido en ese lugar en puros ídolos paganos, en estatuas de ídolos paganos. Y este hombre sintió ese celo. Y cuando Ahod miró toda la idolatría, siente el celo santo y se regresa al rey Eglón y le dice esto, mira. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para ti. Mira, este rey Eglón, este rey obeso, hermano, es una foto de los pecados de la carne. Era glotón, aparte de glotón, era chismoso, hermano. Era idólatra. Y mire por qué le digo que era chismoso. Se regresa y le dice, tengo un mensaje para ti, pero secreto. Mira lo que hace el rey. Oh rey, y este dijo, guarda silencio, Ahod. Guarda silencio. Y todos los que le servían, ¿qué les dijo el rey? Salieron. Él le dijo, tengo un mensaje secreto para ti. Y dijo, espérate, el chisme me lo contás solito, sálganse, todos sálganse. Y cuando se lo sacó a todos los que estaban ahí, hermano, mira lo que dice el 20. Ahod vino a él cuando estaba sentado, solo en su sala de verano, y Ahod le dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Mire, este hombre le va a dar un mensaje a este rey obeso, sin palabras. Pastor, pero ¿cómo le va a dar un mensaje sin palabras? Y para que sea mensaje, ¿qué tiene que ser? Hablado. No, le va a dar un mensaje sin palabras. Te lo voy a mostrar. Y era tan chismoso este rey, hermano, que hizo esto, se paró para ir donde estaba Ahod. Y le dice, se levantó de su silla, 21. Ahod alargó la mano izquierda, mira, el rey le hizo así. Si Ahod hubiera sido derecho, tuvo que haberle hecho así para sacar la espada, ¿verdad? Pero era zurdo. Entonces cuando el rey se le inclinó aquí, Ahod hizo esto. Sacó la espada y una vez que la sacó del muslo derecho, se la hundió, dice, en el vientre. Y mire cómo va a ser de específico Dios, de detallista Dios en lo que va a hablar. 22. Y la empuñadura entró también tras la hoja, o sea, donde agarra usted la espada, se le metió completa. O sea, que el cuchillo que era así, la espada que era así de grande, se perdió en el cuerpo de este rey Eglón. Y dice,
y cerró sobre la hoja. O sea, se le quedó adentro, pues no se miraba que le habían metido un cuchillo así. Y dice, pues no sacó la espada de su vientre y le salieron, ¿qué? Los excrementos. O sea, cuando le metió la espada en el estómago, le perforó también los intestinos. El corte fue tan perfecto, como era espada de doble filo, le perforó también los intestinos. Y dice que los intestinos, amada, al romperse, salieron las heces para afuera. Ahora, ¿por qué da tanto detalle Dios? Para que lo entendamos. Hermano, la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo. Y esta no solo entra y rompe carne, sino los tuétanos, dice, los ligamentos y todo. Y perdone que use esta expresión, hermano, pero así como esta espada le sacó los excrementos a este rey Eglón, la palabra de Dios así nos limpia el corazón, hermano. Y nos saca el excremento que tenemos ahí. Por eso es tan detalloso lo que enseña Dios ahí, para que quedemos limpios. Sacó hasta los excrementos que estaban en el rey, verso 23. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras de sí las puertas de la sala de la terraza y les puso cerrojo. Mire, lo dejaron solo. Mata a este rey. Cuando se inclinó le dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. ¿Cuál era el mensaje? Te metiste con mi pueblo y él clamó a mí y yo te estoy respondiendo. ¿Cuál es el mensaje? Hasta aquí llegaste, rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Eglón. Por eso le digo, era un mensaje sin palabra. Dios le estaba diciendo, te metiste con mi pueblo. El pueblo clamó a mí y yo le estoy respondiendo. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí el mensaje era, Dios dice que te vas a morir. Sale entonces este segundo juez, amado hermano, cierra detrás la puerta y se va y pone el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, he aquí que las puertas de la terraza tenía pasado el cerrojo y dijeron, sin duda está haciendo su necesidad en la sala de verano. La sala de verano era un lugar donde estaba fresco, hermano. Un lugar especial donde era lo más fresco de la sala, de la casa. Y ahí estaba fresquito y ahí pasaba. Cuando estos llegan, para que se meten a la película, llegan y miran cerrado, dice, su Biblia dice, tiene cubiertos los pies. Hay que tener cubiertos los pies. Están diciendo, está en el baño. Está haciendo sus necesidades. ¿Por qué creen que dijeron que estaba haciendo sus necesidades? Por el olor a excremento que había en la sala. Dijeron, dejémoslo defecar a gusto. Él está defecando. No sabían que los intestinos estaban derramando en la sala, hermano. Eso le dio tiempo a Ahod de salir de ahí, hermano. Mira lo que dice el 24, el 25. Y esperaron hasta sentir inquietud. Dijeron, no, hombre, por muy grande que esté, por muy grueso que esté, ya se tardó mucho defecando este hombre. Hay que ver qué le pasó. Trajeron las llaves, dice, abrieron las puertas de la sala. Entonces tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en el suelo, muerto. Hermano, eso es lo que le espera a todos los impíos. A todos. Verso 26. Mas Ahod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había escapado a Seirat. 27. Y cuando llegó, tocó trompeta. Mire, nadie, hermano, nadie del pueblo de Israel hubiera elegido a Ahod como libertador. Nadie. Y esto es bien bonito, porque a veces nos sentimos, ¿cómo Dios me va a usar a mí? A este hombre nadie lo hubiera usado por ser zurdo, hermano. Hubieran dicho, no, hombre, ¿quién? ¿El zurdo ese? No, hombre, que lo vamos a estar usando. No. Y dice, y cuando llegó, tocó trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Acuérdese,
había un sonido especial. ¿Se acuerda que cuando sonaba la trompeta era un llamado a la guerra? Y este hombre tocó esa trompeta. Mira lo que dice. Para servir a Dios, hermano, como este hombre que era zurdo y que nadie lo hubiera seguido, no hay ningún pretexto. Él no era diestro, era siniestro. Por eso no lo hubieran escogido, pero Dios lo escogió como dice la palabra. Hermano, la gente se sorprende cuando te mira servirle a Dios. La gente del mundo yo lo entiendo, pero los cristianos, ¿por qué se sorprenden cuando Dios usa personas que ellos creen que jamás usarían si la palabra lo dice? Vamos, para darle contexto bíblico a lo que le digo a 1 Corintios 1, 25 al 29. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 25 al 29. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermano, vuestro llamamiento, y ponte tú ahí. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermano, a mí no me impresiona cuando yo vi a alguien en el mundo que era tremendo y lo miro sirviendo a Dios, porque es lo que dice la palabra de Dios. Pero hay muchos que se siguen espantando con los que Dios llama, hermano. Pero le digo, no hay ningún pretexto, hermano, ningún pretexto para no servir a Dios. Dios te va a usar con todo y tus defectos, y Dios te va a usar con lo que tengas a tu mano, porque como dijo Zorobabel, no es con ejército, ni con espada, ni jabalina, sino es con el Espíritu de Jehová. No es por nosotros, es a pesar de nosotros. 28. Y les dijo, perseguirlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas, y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. 29. En aquella ocasión mataron, oiga bien cuántos mataron estos de los moabitas, gente fuerte, 10,000 moabitas, todos hombres robustos, o sea, fuertes, valientes, y ninguno escapó. ¿Por qué no escapó ninguno? ¿Cómo derrotaron un pueblo tan fuerte, más fuerte que ellos? Porque Dios es el que pelea por su pueblo. No hay, hermano, batalla que nosotros no podamos ganar. No hay prueba que como pueblo de Dios, hijos de Dios, no podamos soportar. Porque la Biblia dice que también con la prueba, juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Y no te ha venido una prueba que tú no puedas soportar. Que no se nos olvide, hermano, esto fortalece la fe del cristiano. Esto fortalece la fe del Hijo de Dios. Un zurdo que nadie lo usaría, Dios dijo, a este voy a usar. ¿Se imagina cuando lo catearon, como decimos ahora? Cuando lo catearon, ¿dónde traía la espada a todo el mundo? En izquierda. Entonces este le dio de derecho así, dije, no, esto no trae nada. Pero como era zurdo, la traía en la derecha. Cuando aquel rey se acercó, en vez de hacerle así, le hizo así, ni cuenta se dio cuando le sacaron aquel, dicen en Honduras, aquel granchuzo. ¿Ah? Aquella zapatera así. Hermano, Dios nos puede usar, seamos quien seamos, siempre que nos dejemos usar, siempre que tengamos temor de Dios, siempre que vayamos a Él y le clamemos, siempre nos va a usar. Ese es el Dios bueno que tenemos con todos nuestros defectos. No es por nosotros, sino a pesar de nosotros. Verso 30. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso. ¿Por cuántos años? 80 años. Hermano, cualquier otro diría,
Bueno, se arrepintieron una vez y les di 40 años. Pero como sé que son necios, les voy a dar 20 esta vez. ¿Se fija cómo es la misericordia de Dios, hermano? A pesar de ellos, dice, les voy a dar 80 años de bienestar, 80 años de prosperidad, 80 años que ustedes van a comer del fruto de la tierra que ustedes trabajan, no se lo van a dar a nadie. Y les voy a mostrar algo en el verso 31. Después de Adad vino Sangar. Ahora, aquí hay algo que se está perdiendo, pero Dios supone, amado hermano, que nuestro intelecto es bueno, que aprendemos rápido. ¿Qué pasó después de que Adad murió? Volvieron a hacer lo malo, hermano, por eso ya no lo pone Dios, porque ya te lo enseñó 2 veces. Lo lógico es que diga, volvieron a pecar. Exactamente. Volvieron a pecar y Dios levantó a otro después de 80 años, hermano. Ya había pasado una generación y volvieron atrás. Ya tenían experiencia en la guerra, ya habían visto que Dios es bueno, ya habían experimentado la misericordia de Dios y volvieron a pecar. ¿Te recuerda a alguien? A mí y a ti. Así somos. Dios nos perdona y volvemos a fallar. Nos presiona, tenemos miedo, vamos a Dios, clamamos y Dios nos perdona. Lo mismo que este pueblo. Y dice, vino Sangar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de buey, y él también salvó a Israel. Ahora, ¿qué es aguijada de bueyes? Este Sangar, hermano, dicen que fue un gran héroe y que fue tanto lo que hizo por Israel que solo pusieron una de las victorias que tenía. Porque se conocía tanto que la gente no ocupaba que le escribieran tanto de este hombre. Pero dicen que fue un gran héroe también para el pueblo de Israel. Ahora, ¿a qué se dedicaba? Este hombre se dedicaba a la ganadería, hermano. Se dedicaba a la tierra. Y una aguijada de bueyes no es otra cosa, amado hermano, que un aguijón. ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo Jesús a Pablo? Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Esto era una vara grande, gruesa, puntiaguda con un aguijón enfrente, puntudo así, de puro hierro, hermano. Y este Sangar, cuando vinieron los filisteos a quererle hacer daño al pueblo de Israel, él solo agarró 600 con esa vara, con una lanza, con esa punta que usaba para meterle a los bueyes para que caminaran y siguieran arando cuando ellos no querían trabajar. Y con esa mató a 600. Ahora, ¿es una gran hazaña, sí o no? Un solo hombre matando a 600. Pero al mismo tiempo, empezó una guerra que vamos a ver más adelante. Que va a salir otro juez que no solo va a matar 600, va a matar más. ¿Quién es ese rey, ese juez? Sansón. Este pleito, si fuera película, diría, continuará. Los filisteos van otra vez a querer entrar en Israel para volverlos a doblegar. Pero dice que este juez también salvó a Israel. Este Sangar, hermano, se cree que también fue contemporáneo de los jueces que vamos a ver la otra semana. Verso, ¿qué nos quedamos? Sí, pero viene el 4, que es Débora y Barak. Porque en este capítulo 4 vamos a ver que se menciona a Sagar también. Entonces quiere decir que pudo haber sido un juez contemporáneo. Recuerde, Israel estaba grande, hermano. Sagar todavía, la otra semana te lo traigo, hermano, para que sepas qué quiere decir el nombre y de qué tribu es, porque tiene algo bueno ahí. Pero se cree que fue contemporáneo de Débora y de Barak, porque se hace mención en el capítulo 4 de este Sagar también. Y dice, como en el tiempo de Sagar, pero puede ser que Débora y Barak sirvieron en otro extremo, cuando entró otro rey a querer invadir Israel. Pero hasta ahora, hermano, vimos 3 jueces. 3 jueces, amado hermano, que no eran diferentes a ustedes ni a mí.
3 jueces que eran hombres comunes y corrientes, pero que a Dios en su soberanía le agradó usarlo para liberar al pueblo. Así que aquí podemos tener también un Sangar, un Ahod y podemos tener un Otoniel. ¿Y por qué no, hermanas? Una Débora. Amén. Así que no diga, Dios, ¿cómo me va a usar a mí? Dios usa al que Él quiere, cuando quiere y a la hora que Él quiere, hermano. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie para ir en oración, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por estos 3 héroes, Señor, que tú levantaste en la Biblia, pero sabemos que el que está atrás de ellos eres tú, Señor. El verdadero superhéroe eres tú, Señor. Tú eres el verdadero libertador. Tú eres el único Dios bueno. Tú eres el que nos da la victoria y eres el que pelea por nosotros. Por favor, pon un corazón en mis hermanos, Padre, tanto como en mí, para que no digamos, yo no puedo servirle a Dios. O qué van a decir si me miran sirviendo. Bueno, si fuimos tremendos en el mundo, hermano, la palabra es clara, de lo vil y despreciado levantaste para avergonzar a los sabios, Señor. No hay excusa, Señor, para servirte, porque tú no llamas gente preparada, sino preparas a los que vas a enviar, Señor. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto para servir. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, por este pueblo y por aquellos que nos van a ver, Señor. Bendícelos grandemente y prospéralos, Señor, en fe y en intelecto, Señor, para que sigamos creciendo y avanzando en este estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, y si hay preguntas, levante su mano y le van a llevar el micrófono. Ahí está el tiempo. Y el hermanito David tiene una pregunta. Vamos a ver. Hermano Henry, la traduce, por favor. ¿Por qué los israelitas fueron capturados en Moab por 18 años? Porque fue el tiempo que los castigó Dios para probarlos. Y por su duro corazón, porque no tuvo que haber pasado 18 años, David. Pudo haber pasado una semana. Y si ellos hubieran orado a Dios y le hubieran pedido que los perdonara, Dios lo hubiera perdonado una semana. Pero su corazón estaba tan endurecido por el pecado que tuvieron que pasar 18 largos años para poder clamar a Dios. Amén. Que la segunda dice, ¿cuánto cree que pesaba Eglón? Era obeso, tal vez puede ser unas 500 libras. Unas 500, era un hombre muy, muy obeso, que cuando le metieron esa espada, su abdomen cubrió la espada, no se miraba. Se dieron cuenta porque estaba saliendo todo del estómago. Muy gordo, tal vez 500 libras. Ok, la tercera dice, era, ¿cómo se llama? Ahod, ¿estaba Ahod pecando al matar a Eglón? no, porque fue la justicia de Dios revelándose a través de Ahod. No, fue algo justo. Fue Dios mandándole un mensaje a este rey pagano que su tiempo había acabado. Recuerda, David, la paga del pecado es muerte. ¿Ok? La paga del pecado es muerte y este hombre pagó por su pecado. Amén. ¿Alguien más? Allá, hermano Rafael. Dios bendiga a todos. Amén. Solo tengo una comparación. Yo sé que usted viene de desprecio, de un vil desprecio de muchas personas y los hemos dado cuenta de que está avergonzando a muchas personas que antes lo miraban a usted diferente. Amén. La gloria sea para Dios y Dios en su tiempo saca a la luz que lo que tiene que hacer. Y es por el fruto que nos conocemos, hermano. La gente que de verdad es cristiana, la gente que de verdad conoce a Dios y que conoce su palabra, sabe que Dios me haya usado a mí no es algo imposible, es algo de lo más sencillo para Dios. Y la gloria siempre la damos a Dios en todo. Amén. ¿Alguien más? Y Dios los bendiga a esta gente también. Dios los bendiga grandemente. Mano. No, no sé si está en el Nuevo o en el Viejo Testamento,
Se sabe que el pacto que había era condicional, que si se portaban bien, les iba a ir bien, y si se portaban mal, les iba a ir mal. Pero si es en el Nuevo Testamento que dice que los padres no van a pagar el pecado de los hijos. Es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Sí. Testamento. ¿A qué se refiere entonces? Es de que hay una falsa doctrina que dice las maldiciones generacionales. Y Dios es claro y dice que ningún hijo va a pagar por el pecado de su padre, ni ningún padre va a pagar por el pecado de sus hijos. Y hace una comparación. El que se coma las uvas, no sé si agrias, dice, agrias, algo así, a ese le van a podrir los dientes. O sea, el que comete el pecado, ese es el que va a pagar por el pecado. Eso es lo que quiere decir ahí. Nadie va a pagar por el pecado de otro. No existen las maldiciones generacionales. Cada que peca, ese es el que va a pagar. Y ya días no hacemos un estudio sobre eso, pero más adelante tal vez agarramos de traer nuevamente estudio, porque ya lo teníamos claro y se nos está olvidando, pero sí, no existen las maldiciones generacionales. El hombre que peque, ese morirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, repítale la pregunta que hizo, porque hay que aclarar eso. Buena pregunta. Sí, referente a eso, que las generaciones, que dijiste que pagaron por los... Ok, no pagaron por ellos. Agarraron consecuencias de ese pecado, no pagaron por ellos. Porque, ¿cuál fue el pecado que hicieron la generación de Josué? No haber enseñado a la próxima generación la palabra de Dios. ¿Quiénes subieron las consecuencias de no haberle enseñado? Consecuencias, no pagaron. Ellos. Las consecuencias del pecado que hagamos nosotros, digamos, imagínate que yo soy un padre alcohólico, ¿ok? Y me arrepiento, tengo hijos, y me arrepiento y el Señor me saca del pecado del alcoholismo, porque no es una enfermedad, es un pecado ser alcohólico. Y yo me recupero, pero me muero después de cirrosis. Mucha gente va a decir, ¿y no era que se había arrepentido? Sí, Dios me perdonó, sí, pero las consecuencias de mi alcoholismo me llevaron a morir ahora. ¿Mis hijos van a agarrar esas consecuencias si están chiquitos? Sí, ellos no están pagando nada, pero se quedaron pequeños y un papá que les proveera para crecer. Ellos no pagan por mi pecado, pero agarran consecuencias de ese pecado, a eso me refiero. Pero nadie paga por el pecado de nadie, amén. Nadie. Amén. ¿Alguien más? Hermano Henry. Creo que un ejemplo sería David, cómo su pecado con Betsabé, obviamente se lo vio a su hijo Absalón y la Biblia dice que Dios le dijo de que lo que has hecho a oscuras yo lo voy a hacer en público, y Absalón se metió con 10 de sus mujeres a la vista. El mismo pecado que cometió David. ¿Pagó Absalón por David? No, pero el mal ejemplo lo agarró y lo sufrió Absalón. A eso me refiero, amén. Ahora tengo una pregunta, hermano. En 1 Corintios 15:33, Pablo dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso se refiere acerca de que si yo, pues como dicen el dicho, el que se junta con lobos a aullar aprende. Ahora, Jesús dice en Mateo 5:16 también de que nosotros debemos ser luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta es, obviamente no es una contradicción lo que vemos aquí. Pablo está diciendo de que si yo paso mucho tiempo con incrédulos, obviamente no es que voy a perder mi salvación, pero poco a poco me va a empezar a corromper su forma de hablar, su forma de pensar, etc. Ahora, ¿cómo pongo eso o lo comparo con lo que Jesús dice de que debo ser luz? Significa, en las tinieblas. Significa de que no me dejo, lo que dice Pablo es no debo dejarme corromper por ellos, y Jesús dice, pero al mismo tiempo enséñales la luz. Ok, el mejor ejemplo de esto es Jesús. Dice que Jesús comía con prostitutas,
con ladrones y con publicanos, traidores. Ahora, cuando Jesús comía con este tipo de gente, Jesús se reía de los chistes vulgares de esta gente, Jesús pensaba como esta gente, Jesús se deleitaba en las pláticas de esta gente, no. Cuando Jesús estaba ahí, Jesús era luz en las tinieblas. Jesús hablaba y hablaba del evangelio, hablaba de él, hablaba de la palabra de Dios y los demás callaban y escuchaban. Y era luz en medio de las tinieblas porque después esa luz empezaba a resplandecer en los corazones de esta gente y ellos eran los que cambiaban. El problema de ahora, hermano, que el cristiano que anda con mucha gente así, el que termina corrompido es el cristiano. ¿Por qué? Porque tal vez a veces no tienen un fundamento bueno en la palabra de Dios, porque creen que tengo que ir. Yo he escuchado gente que dice, yo entro a los salones donde hay mujeres de la vida alegre, dicen, pero yo voy a ese salón, a esa casa de cita, pero yo voy a predicarles la palabra de Dios. ¿Debería estar ese hombre ahí? No. Ahora, si ese hombre se encuentra en un parque y mira a estas mujeres, se puede acercar y hablarle, sí, es luz en la oscuridad, pero que no se vaya a meter allá, porque más bien va a servir de tropiezo a la demás gente. Si nosotros estamos con los impíos, hermano, estamos con los seculares, estamos con la gente que no conoce a Dios, si vamos a estar ahí, hablemosles de Dios. No compartamos otro tipo de plática. Y cuando tú le empiezas a hablar de Dios, dos cosas van a pasar. O se te van a retirar más a las tinieblas, o esa luz tuya va a empezar a brillar en ellos. Es lo que dice. El mejor ejemplo es Jesús. Si vamos a estar con los inconversos, es para hablar de la palabra de Dios. Pero les decía la semana pasada, si ponemos atención y empezamos a escuchar lo que hablamos, vamos a saber cuál es la pasión de cada uno de nosotros. Hay gente que se sienta por horas a hablar y habla de cualquier tema menos de Dios, pero se dice ser cristiano. Él no tiene la pasión. Ahora, ¿Qué debería ser? si, por ejemplo, le hablo a una persona, tengo un amigo, ¿verdad?, que no es cristiano, y lo que a él le gusta no es hablar de Cristo, sino que hablar de chabacanadas o cualquier otra cosa. Sí. Si esta persona yo le hablo del evangelio y mis conversaciones obviamente van a ser de referente, cosas de la iglesia o del evangelio, pero esta persona insiste en hablar de esas cosas, lo que debo hacer es alejarme. Exactamente. ¿Qué haces ahí? Yo me he fijado, a mí me gusta hablar mucho de la palabra de Dios cuando estoy con gente. Y he visto que cuando empiezo a hablar, dos cosas pasan. O le llama la atención y siguen preguntando, o te cambian la plática y empiezan a hacer cosas que te ofendan para que te vayas. Entonces, si te escuchan, dice, ¿qué dijo Jesús? Si llegan a una casa, denle la paz de Dios. Si lo reciben, bien. Si no lo reciben, la paz de Dios, ¿qué dice? Sacúdanse sus sandalias y váyanse de ahí. No se tienen que quedar. No ponga excusas. No, es que me quedé porque soy cristiano y nosotros aguantamos de todo. No. A mí me ofende que estén diciendo malas palabras, hermano. Y si esa persona no quiere dejar, yo me voy. O le digo, ya estuvo, ya parate, ya. Ya hasta en el mismo trabajo yo le he dicho a gente, ya para de decir tanta mala palabra. O sea, yo no te mando como papá, pero ya me duele hasta la cabeza de tanta vulgaridad que decís. Entonces uno puede hacerlo, hermano. Y si no, retirarse. Amén. Quedan 3 minutos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay comentario en Facebook? Nada. Pues bueno, entonces vamos a quedar despedidos, no sin antes recordarle de que seguimos en Facebook y en YouTube, y ahí aparece la descripción del video para que lo pase a YouTube y para que se agreguen a nuestra página para poder seguir extendiendo por medio de YouTube la palabra de Dios y la sana doctrina. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Comparta, comente, y si tienes peticiones de oración las puedes dejar y estaremos orando por ellas también. Si Dios quiere, nos vemos aquí el domingo, hermano. Acuérdese, vamos a tener una visita también, lo vamos a hablar después de quedar despedidos. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y nos vemos aquí hasta la próxima.